El profesor Krejcik se ajustó sus 6 pares de gafas con precisión experta, cada lente diseñada para enfocar un espectro de luz diferente. Su carropaza, con forma de escarabajo, brillaba bajo los soles artificiales del aula 7, y sus mandíbulas chasqueaban con ese ritmo particular que indicaba que estaba a punto de lanzarse a otra de sus famosas y áridas disertaciones. Hoy, clase, examinaremos el fascinante tema de los superdepredadores en nuestra diversa galaxia, anunció, con una voz que transmitía la autoridad académica que podría adormecer a un hiperactivo ser cristal sapiriano. ¿Quién puede decirme las características principales que definen a un superdepredador? 3 apéndices aparecieron de inmediato. Bueno, 2 apéndices y un tentáculo, si somos técnicamente precisos, como siempre lo fue el profesor Krells. Beltire, por favor, proceda, dijo, señalando con la cabeza al brillante estudiante de cristalina en la tercera fila. La forma de Beltar pulsó con una suave luz azul, el equivalente ceférico a aclararse la garganta. Un depredador ápice se encuentra en la cima de su cadena alimentaria, con capacidades de caza superiores, sistemas sensoriales avanzados y atributos físicos típicamente impresionantes como tamaño, velocidad o armamento natural. Excelente. Flap. La masa gelatinosa de esa avispa tembló nerviosamente antes de responder con una voz como la de un pudín al ser removido. Ellos también demuestran inteligencia avanzada y capacidad de pensamiento estratégico, y suelen exhibir comportamientos territoriales para mantener su dominio sobre los terrenos de caza. Muy bien. Gruñido. El enorme guerrero tracio, cuya idea de susurrar podía romper cristales, retumbó su respuesta. Los depredadores ápice aplastan a los enemigos con tácticas de batalla superiores y una fuerza abrumadora. La antena del profesor Krejcik se movió ligeramente. Sí, bueno, quizás con un poco menos de volumen la próxima vez, pero la esencia es correcta. Fue en ese preciso momento que las puertas del aula se abrieron de golpe con la sutileza de una supernova, y Jake Murphy entró tambaleándose. Su uniforme estaba arrugado. Tenía lo que parecían manchas de café en el pecho, formando un patrón que recordaba vagamente a una pequeña explosión. Y su cabello parecía como si le hubieran presentado personalmente un agujero negro. Lo siento, murmuró Jake, deslizándose en el asiento vacío más cercano con la gracia practicada que da llegar tarde a todo lo importante de la vida. El tráfico estaba destrozado, literalmente. Había un asunto con un transporte glorioso y una especie de disputa territorial con una bandada de águilas del vacío. Y, sinceramente, tengo suerte de estar aquí. Los ojos compuestos del profesor Krell se fijaron en el humano con la expresión que suele reservarse para examinar especímenes particularmente desconcertantes. Señor Murphy, qué considerado de su parte acompañarnos. Estábamos hablando de las características que definen a los superdepredadores. Genial, dijo Jake, sacando una tableta que parecía haber pasado por una pequeña guerra. ¿Qué echo de menos? Quizás, dijo el profesor Krell, con sus mandíbulas chasqueando con una irritación académica apenas contenida. Podrías aportar la perspectiva humana sobre qué caracteriza a un superdepredador. Jake miró a su alrededor, observando los rostros expectantes, los tentáculos y otros rasgos anatómicos de sus compañeros. Se rascó la cabeza, lo que solo empeoró su cabello, y se encogió de hombros. Malas decisiones de vida, por lo general. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que se encuentra típicamente en el vacío del espacio, completo y absoluto. La forma cristalina de Beltar dejó de latir por completo. Florp, de alguna manera, se había vuelto aún más gelatinoso por la conmoción. Incluso Grunt, cuyo rango emocional generalmente iba de ligeramente agresivo a catastróficamente violento, parecía haberse quedado sin palabras. El profesor Krells parpadeó con los 6 pares de ojos a la vez. Disculpe. Malas decisiones de vida, repitió Jake mientras si esto fuera lo más obvio de la galaxia. Piénsenlo. ¿Qué convierte a algo en un superdepredador? No se trata solo de ser grande o tener dientes afilados.
Es la disposición a tomar decisiones terribles, y de alguna manera, sobrevivir lo suficiente para reproducirse. El aula estalló en lo que generosamente podría llamarse un discurso académico, pero que se asemejaba más al sonido de un traductor universal defectuoso discutiendo consigo mismo. La estructura cristalina de Tar se encendió de un rojo brillante, el equivalente cefriano a la indignación. Esto es completamente ilógico, declaró Beltar, con la voz resonando como un cristal golpeado. Los superdepredadores se definen por sus ventajas evolutivas, no por lo que ustedes los humanos llaman mal juicio. Jake se reclinó en su silla, que crujió ominosamente bajo el abuso. Pero lo son. Es decir, claro, puedes memorizar todas las definiciones de libros de texto que quieras, pero ¿cuándo fue la última vez que alguien de tu especie hizo voluntariamente algo con un 90% de posibilidades de matarte solo porque parecía divertido? Florp emitió un sonido como el de un globo mojado desinflándose. ¿Por qué alguien haría eso? Eso va en contra de todo instinto de supervivencia de la galaxia. Exactamente lo que quiero decir, dijo Jake, haciendo un gesto con la manga manchada de café. La mayoría de las especies evolucionaron para evitar el peligro. Los humanos evolucionaron para chocar las manos y preguntarle si quería ir a tomar algo más tarde. Las mandíbulas del profesor Krell chasqueaban rápidamente, lo que sus alumnos habían aprendido que era señal de reflexión profunda o de las primeras etapas de una crisis nerviosa. Señor Murphy, aunque su perspectiva es única, no creo que pueda argumentar que los humanos se consideran superdepredadores basándose únicamente en una mala toma de decisiones. Ah, no somos superdepredadores. Jake arqueó las cejas en lo que podría llamarse caritativamente sorpresa. ¡Qué interesante! O sea, estamos literalmente sentados en una estación espacial que construimos atándonos a explosiones controladas y lanzándonos fuera de nuestro planeta natal porque nos aburrimos. Pero claro, digamos que no somos superdepredadores. Grunt, que había estado inusualmente callado, de repente se inclinó hacia adelante con interés. El humano tiene razón sobre la escritura de explosiones. Gracias, Grunt. Mira, incluso el guerrero profesional lo entiende. La forma de Beltar latía con energía agitada. Que una especie se comporte de forma peligrosa no los convierte en superdepredadores. Carecen de los atributos físicos, las armas naturales, las ventajas evolutivas que definen el verdadero estatus de superdepredador. Jake dio un sorbo a un envase de bebida que parecía sospechosamente reutilizado de una unidad de almacenamiento de productos químicos. Atributos físicos. Armas naturales. Dime, cuando tu especie se encuentra con algo peligroso, ¿qué haces? Analizamos la amenaza, calculamos estrategias óptimas de supervivencia e implementamos el curso de acción más seguro. ¿Verdad? Y cuando los humanos se encuentran con algo peligroso, lo pinchamos con un palo para ver qué pasa. El silencio se hizo más denso esta vez. Incluso el sistema de reciclaje de aire pareció detenerse, incrédulo. El profesor Krells se ajustó las gafas con nerviosismo. Señor Murphy, seguro que no pretende sugerir que el comportamiento imprudente sea una ventaja para la supervivencia. No lo estoy sugiriendo, profesor. Lo estoy afirmando como un hecho comprobado, y puedo demostrarlo. Jake se puso de pie, casi tirando su silla en el proceso. Dame 15 minutos y demostraré por qué los humanos no son solo superdepredadores, sino posiblemente los superdepredadores más aterradoramente efectivos de la galaxia conocida. La forma cristalina de Beltar brilló con más intensidad. Muy bien, humano. Acepto el reto. Pero cuando no proporciones pruebas adecuadas, reconocerás que tu especie es simplemente otra colección de mamíferos ligeramente superiores a la media con delirios de grandeza. Trato hecho, dijo Jake, extendiendo la mano para estrecharla antes de recordar que los sapirianos encontraban el contacto físico tan atractivo como una quemadura de plasma. Esto va a ser divertido. El profesor Krells tomó nota en su tableta. Algo le decía que tendría que actualizar su plan de clase,
posiblemente también su póliza de seguro. Jake crujió los nudillos, lo que produjo un sonido que hizo retroceder visiblemente a Florp. Muy bien, clase. Empecemos con algo sencillo. Un pequeño lugar en la Tierra que llamamos Australia. Australia. El profesor Krells consultó su bloc de datos. Según nuestros archivos, esa es una de las principales masas continentales de su planeta. Seguramente un biosfera. Ay, profesor, dijo Jake con la típica sonrisa que se asocia con quienes están a punto de arruinarles el día. Australia es lo que ocurre cuando la evolución se enfada muchísimo y decide desquitarse con todo lo que se mueve. Es una trampa mortal del tamaño de un continente que, de alguna manera, convenció a 30 millones de humanos de llamarla hogar. La forma cristalina de Beltar se movió con escepticismo. Seguramente exagera. ¿Lo hago? Veamos. Australia tiene arañas del tamaño de platos que pueden saltar 1,8 metros. Tiene serpientes tan venenosas que solo pensar en ellas mal puede llevarte al hospital. Hay medusas que son literalmente transparentes. Muerte flotando en el agua. Un pulpo que puede matarte con sus tentáculos desnudos. Flirt hizo un sonido como de gelatina al ser agitado violentamente. Y los humanos eligen vivir allí. ¿Vivir allí? Lo convertimos en un destino turístico. La gente paga para visitar Australia. Van a nadar con las medusas asesinas. Hacen visitas guiadas para ver las serpientes mortales. Literalmente hay paquetes vacacionales que anuncian: ven a ver nuestra aterradora. La vida silvestre de cerca. Las antenas del profesor Krell se movían rápidamente. Seguro que el gobierno humano debe haber implementado protocolos de seguridad exhaustivos. Jake se rió, lo que de alguna manera empeoró la situación. El protocolo de seguridad es un folleto turístico que básicamente dice: aquí todo puede matarte. Diviértete. ¿Y sabes qué hicieron los humanos cuando descubrieron que su continente intentaba asesinarlos? Organizaron barbacoas. Inventaron algo llamado vóley playa y lo jugaron junto al océano, lleno de cosas con más dientes que una película de terror. Esto no puede ser cierto, protestó Beltar. Ninguna especie inteligente habitaría voluntariamente un entorno activamente hostil a su supervivencia. Y la cosa se pone mejor. Los australianos no solo viven con la fauna mortal. Han convertido la lucha contra ella en un deporte nacional. Tienen gente cuyo título profesional es literalmente luchador de cocodrilos. Hay humanos que atrapan serpientes venenosas con las manos desnudas para entretenerse. Y cuando descubrieron que su población local de aves incluía algo llamado casaguari, que es básicamente una máquina asesina emplumada de 1,8 metros de altura con patas de cuchillo, construyeron senderos a través del hábitat de los casaguari y lo llamaron ecoturismo. Grunt se inclinó hacia adelante con lo que podría haber sido respeto. Los australianos parecen agentes dignos. Lo mejor, continuó Jake, entusiasmándose con el tema, es que cuando otros humanos oyeron hablar de Australia, en lugar de, tras poner en cuarentena el continente y declararlo zona de peligro planetario, decidieron que parecía un buen lugar para enviar a sus criminales, ya que, al parecer, la respuesta lógica al encontrar un continente mortal era usarlo como prisión. El profesor Krells tomaba notas frenéticamente sobre la tasa de supervivencia de estas poblaciones criminales. Pero prosperó, construyó ciudades, formó familias e inventó nuevos tipos de pastel de carne. Los criminales observaron un paisaje diseñado por Nightmare y dijeron: sí, esto está bien. Construyamos una civilización aquí. Y lo hicieron. Una de las sociedades humanas más exitosas del planeta se construyó sobre los cimientos de personas que observaron la selección natural a escala continental y dijeron: adelante. El aula había caído en ese silencio atónito que suele reservarse para los momentos en que alguien divide accidentalmente entre cero. Incluso los sistemas ambientales parecen haber detenido su zumbido para procesar esta información. Florp finalmente logró hablar. Construyeron ciudades allí. Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane.
Millones de personas viviendo su vida diaria, rodeadas de suficientes armas biológicas como para acechar una guerra galáctica. Y cada mañana se despiertan, pisan la araña potencialmente letal en la ducha y van a trabajar. La forma de Tar había cambiado de un rojo escéptico a una especie de verde amarillento nauseabundo. Este lugar de Sustril se considera inusual para los estándares humanos. Sí. Jake sonrió. Australia ni siquiera está entre los 5 lugares más peligrosos donde los humanos han decidido vivir. Pero dejemos de lado la geografía, dijo Jake, recostándose en su silla como un profesor a punto de impartir una clase. Una conferencia particularmente inquietante. Hablemos de lo que hacen los humanos para divertirse. El profesor Krells levantó la vista de sus furiosos apuntes. La recreación suele ser una actividad de bajo riesgo diseñada para reducir el estrés y fomentar los vínculos sociales. Sí, sobre eso, dijo Jake. Los humanos inventaron algo llamado salto base, que consiste en lanzarse por un acantilado con solo un paracaídas de tela entre uno y convertirse en un panqueque muy sucio. Florup emitió un sonido como el de un globo desinflándose. Seguramente es algún tipo de suicidio ritual. No. Puro entretenimiento. También tenemos escalada en roca en solitario libre, donde los humanos escalan acantilados verticales de cientos de metros de altura sin ningún equipo de seguridad. Solo sus manos, un poco de tiza y lo que solo puedo describir como un completo desprecio por las leyes de la física y el sentido común. La estructura cristalina de Beltar ahora latía con un alarmante tono naranja. Debe haber recompensas significativas por tal comportamiento. Adquisición de territorio, derecho a aparearse. La recompensa es el derecho a presumir y tal vez un video que puedan publicar en redes sociales. Y inventamos el buceo en jaula con tiburones. Excepto que algunos humanos pensaron que la jaula era demasiado restrictiva, así que nadan directamente con los tiburones. Los alienígenas usan armadura cuando luchan contra bestias peligrosas, retumbó Grunt. Y viniendo de una especie que consideraba el combate ritual una forma de charla trivial, eso era decir algo. La cosa empeora, continuó Jake alegremente. Tenemos algo llamado vuelo con traje alado, donde los humanos se atan alas de tela al cuerpo y saltan de montañas, volando a través de estrechos cañones a velocidades que pondrían nerviosa a una nave espacial promedio. La tasa de supervivencia es exactamente la que se esperaría de personas que se convierten voluntariamente en misiles de carne. Las mandíbulas del profesor Krell habían dejado de chasquear por completo. Seguramente estos son casos aislados de individuos con facultades mentales comprometidas. Oh, no, profesor. Estos son deportes organizados con competiciones internacionales. Millones de humanos los ven por televisión y miles participan. Literalmente programamos eventos regulares donde la gente se reúne para ver a otras personas tomar decisiones de vida catastróficamente malas a gran velocidad. Jake hizo una pausa para tomar otro sorbo de su cuestionable envase de bebida. Y luego está la cocina humana. Cocina, dijo Florp con voz temblorosa y esperanzada. La preparación de alimentos suele ser una fomentando la actividad orientada a la supervivencia. Los humanos comemos algo llamado chiles fantasma. Son tan picantes que tocarlos puede causar quemaduras químicas, pero los ponemos en nuestra comida a propósito para darle sabor. El silencio que siguió fue ensordecedor. También comemos un pescado llamado fugu que contiene suficiente neurotoxina para matar a 30 humanos adultos, pero lo consideramos un manjar. Su preparación requiere una licencia especial porque un corte erróneo y todos los comensales mueren, pero los humanos hacen fila y pagan precios elevados por el privilegio. La forma de Beltar había alcanzado un color inexistente en el espectro visual de la mayoría de las especies. Seguramente sus agencias reguladoras intervienen. Las agencias reguladoras son las que establecieron los estándares de seguridad para el sushi de gasolinera. ¿Sushi de gasolinera?, preguntaba el profesor Krells semanalmente. Pescado crudo vendido en gasolineras por personas sin formación culinaria.
Los humanos lo compran a las 3 de la mañana y lo comen en sus vehículos mientras conducen. Se considera comida preparada. En ese momento, Florp había alcanzado lo que solo podría describirse como un estado de shock gelatinoso, tambaleándose suavemente en el mismo lugar, mientras emitía pequeños gemidos. «Y mi favorito», dijo Jake, aumentando su voz. Los humanos domesticaron lobos, los convirtieron en criaturas llamadas perros y luego criaron a algunos lo suficientemente pequeños como para caber en un bolso, mientras que a otros los confundieron con caballos pequeños. Invitamos a estos descendientes de superdepredadores a nuestros hogares y los dejamos dormir en nuestras camas. ¿Tienen depredadores como compañeros?, preguntó Grunt, y por primera vez, el enorme guerrero troyano sonó realmente intimidado. No solo depredadores. Tenemos gente que tiene serpientes venenosas, arañas y lagartos como mascotas. Hay humanos cuyo pasatiempo es coleccionar las criaturas más peligrosas que encuentran y guardarlas en cajas de cristal en sus salas de estar por diversión. El profesor Krell dejó su lápiz con un apéndice tembloroso. Señor Murphy, seguramente se da cuenta de cómo le suena esto a otras especies inteligentes. Como si estuviéramos completamente locos. Bueno, sí. Jake extendió las manos. Y sin embargo, aquí estamos, no solo sobreviviendo, pero prosperando, construyendo civilizaciones interestelares y conversando casualmente con seres de toda la galaxia. Si eso no es el comportamiento de un superdepredador, no sé qué lo es. Jake se levantó de nuevo, esta vez con los movimientos deliberados de alguien a punto de asestar el golpe final. ¿Pero sabes qué es lo que realmente distingue a los humanos como superdepredadores? Somos la única especie en la historia galáctica conocida que observa las fuerzas fundamentales del universo y dice, apuesto a que puedo con ustedes. Los ojos compuestos del profesor Krell se enfocaron con la intensidad de quien observa el desarrollo de un desastre particularmente fascinante. No estoy seguro de seguir su lógica, señor Murphy. Gravedad, dijo Jake simplemente. Todas las demás especies de la galaxia descubrieron la gravedad y pensaron, bueno, es una fuerza fundamental de la naturaleza. Supongo que tendremos que sortearlo. Los humanos descubrieron la gravedad e inmediatamente empezaron a buscar maneras de ignorarla. Inventamos aviones, helicópteros, cohetes y algo llamado parkour, que básicamente consiste en que los humanos observen edificios y elijan sus estructuras de juego. La forma cristalina de Beltar cambiaba de color tan rápido que parecía una bola de discoteca defectuosa. Superar la gravedad es simplemente física e ingeniería aplicadas. ¿Lo es? Porque cuando los humanos descubrieron cómo volar, ¿sabes qué hicimos después? Inventamos las carreras aéreas. Tomamos el milagroso logro de desafiar una constante universal y lo convertimos en una competición para ver quién podía hacerlo más rápido mientras realizaba las maniobras más peligrosas posibles. Jake empezó a caminar de un lado a otro, entusiasmándose con su tema y los viajes espaciales. Todas las demás especies que he conocido hablan de sus primeras incursiones en el espacio como si fuera un proceso metódico y cuidadoso que abarca siglos de cautelosa preparación. Como debe ser, intervino el profesor Krells. El espacio es un entorno inherentemente hostil que requiere amplios protocolos de seguridad. Los humanos se ataron a explosiones y se dispararon fuera del planeta apenas 60 años después de que descubriéramos el vuelo propulsado. Pasamos de, oye, esta cosa puede despegar a ver qué hay en la Luna en menos tiempo del que la mayoría de las especies tarda en planificar una compra. Florp, de alguna manera, había logrado un estado aún más líquido. Pero seguramente tomaste precauciones, pruebas exhaustivas, medidas de seguridad. Nuestras medidas de seguridad fueron básicamente, intentemos no explotar demasiado. El primer humano en el espacio fue lanzado en una lata de metal con menos potencia de procesamiento que una tostadora moderna. Calculamos trayectorias orbitales con reglas de cálculo y oraciones. Cuando algo salía mal, nuestro plan B solía ser que los astronautas lo arreglaran con lo que encontraran por ahí. Jake hizo una pausa para impresionar,
observando las caras horrorizadas de su público. Y cuando llegamos al espacio, decidimos que era demasiado peligroso y establecimos instalaciones orbitales seguras y monitoreadas. No. Construimos una estación espacial y comenzamos a realizar experimentos científicos en gravedad cero. Inventamos las caminatas espaciales donde los humanos se ponen trajes presurizados y salen de sus naves espaciales para flotar en el vacío mientras viajan. A 27.000 kilómetros por hora. Eso suena razonable para fines de mantenimiento, aventurándose semanalmente. También lo hacemos por diversión. El turismo espacial es una industria en crecimiento. Los humanos pagan para ser lanzados al espacio solo para experimentar la ingravidez y observar su planeta natal desde la órbita. Los humanos ricos compiten para ver quién puede permanecer en el espacio más tiempo o viajar más lejos de la Tierra. El profesor Krells tomaba notas tan frenéticamente que su lápiz empezaba a echar humo. Sin duda, son individuos excepcionales con formación especializada. Algunos de ellos, claro, pero también tenemos civiles que se ofrecen como voluntarios para viajes de ida a Marte. No viajes de ida y vuelta. Solo de ida. Se están apuntando para dejar la Tierra para siempre y vivir en un desierto helado sin atmósfera respirable, sabiendo que nunca volverán a ver su hogar, y las listas de espera son de años. La voz de Jake adquirió el tono de alguien que pronuncia un elogio a la cordura misma. Hemos enviado sondas a todos los planetas de nuestro sistema solar, incluyendo algunos donde la presión atmosférica aplastaría la mayoría de las naves espaciales y otros donde la radiación esterilizaría cualquier cosa orgánica en segundos. Cuando descubrimos que Venus tiene temperaturas superficiales lo suficientemente altas como para fundir plomo y una presión atmosférica 90 veces mayor que la de la Tierra, no dijimos, bueno, eso es claramente inhabitable. Dijimos, me pregunto cómo será ahí abajo. Y lanzamos una sonda al infierno para tomar fotos. Grunt se inclinó hacia adelante. Su enorme figura transmitía, de alguna manera, una profunda inquietud. Los humanos desafían a la muerte misma. No solo desafiamos a la muerte, Grunt. Hemos convertido el evitar la muerte en un arte. Inventamos la medicina observando enfermedades y diciendo, ¿sabes qué? No. Cuando descubrimos que algunas enfermedades son causadas por organismos diminutos, no solo intentamos evitarlos. Desarrollamos formas de eliminarlos. Y cuando se adaptaron, creamos mejores formas de eliminarlos. Estamos inmersos en una eterna carrera armamentística con formas de vida microscópicas, y estamos ganando. La sonrisa de Jake adquirió un tono ligeramente maníaco. Analizamos el cáncer, una de las fuerzas más destructivas de los sistemas biológicos, y dijimos, vamos a curarlo. Y de hecho lo estamos logrando. Estamos enseñando al sistema inmunitario a combatirlo con mayor eficacia. Estamos editando el código genético como si fuera un documento de texto. Hemos decidido que el envejecimiento en sí mismo es solo otro problema por resolver. El aula había alcanzado un nivel de silencio típico de las profundidades del espacio. Incluso los sistemas ambientales parecen haber renunciado a procesar lo que oían. Pero aquí está el verdadero problema, continuó Jake, bajando la voz hasta convertirse en un susurro casi conspirativo. Somos la única especie en la historia galáctica que ha utilizado nuestra propia extinción como arma. La antena del profesor Krell se quedó completamente inmóvil. Disculpe. Armas nucleares. Descubrimos la energía atómica y en pocas décadas construimos suficientes bombas para esterilizar todo nuestro planeta varias veces. Inventamos la capacidad de acabar con nuestra propia especie y luego pasamos los siguientes 70 años en un tenso enfrentamiento, retándonos a pulsar el botón primero. Parece una locura, susurró Beltar. Lo fue, y funcionó. Estábamos tan aterrorizados de nuestra propia capacidad de destrucción que hemos pasado décadas sin usarla, a la vez que nos aseguramos de que todos supieran que podíamos hacerlo si quisiéramos. Convertimos la amenaza del suicidio de las especies en una herramienta diplomática. Jake volvió a sentarse, su actitud despreocupada,
de alguna manera, hacía que todo lo que acababa de decir fuera aún más inquietante. Así que sí, profesor, puede que los humanos no tengamos las garras más grandes, ni el veneno más potente, ni la mordedura más potente, pero somos la única especie que observa el universo mismo y dice, apuesto a que podemos hacerlo mejor. No solo sobrevivimos en entornos hostiles. Los convertimos en destinos vacacionales. No solo evitamos el peligro. Pagamos para experimentarlo. Y no solo aceptamos el orden natural de las cosas. Lo reconstruimos según nuestras propias y descabelladas especificaciones. Tomó otro sorbo de su cuestionable bebida. Si eso no es el comportamiento de un superdepredador, sinceramente no sé qué lo es. El silencio que siguió a la declaración de Jake fue tan absoluto que se podría haber oído el estornudo de un quark. El profesor Krell se quedó paralizado tras su atril, con sus 6 pares de gafas reflejando las luces del aula como pequeños focos de terror académico. Su lápiz había empezado a emitía pequeñas volutas de humo por la fricción de su frenética toma de notas. Finalmente, tras lo que parecían varias epopeyas geológicas, el profesor Krell se aclaró la garganta con un sonido como el rechinar de engranajes. Señor Murphy, comenzó, con la voz como si acabara de ver cómo su visión del mundo se convertía en una trituradora de papel. Debo admitir que su argumento es la presentación más perturbadora y convincente que he visto en 47 años enseñando xenobiología. La forma cristalina de Beltar había alcanzado un color que podría describirse como púrpura de crisis existencial. Me encuentro incapaz de refutar la lógica humana a pesar de que todos mis instintos racionales me gritan que debería ser imposible. La evidencia es abrumadora, continuó el profesor Krell, consultando su pastilla. Una especie que no solo sobrevive, sino que busca activamente el peligro, convirtiendo los riesgos ambientales en actividades recreativas, convirtiendo su propia extinción en armas, y de alguna manera, logrando prosperar mediante lo que solo puede describirse como estupidez armada. Florp se había reformado en algo parecido a un charco muy traumatizado. Comen veneno por diversión, susurró para sí misma. Saltan de acantilados con paracaídas de tela. Tienen depredadores como mascotas. Convirtieron su continente de la muerte en un destino turístico. Los humanos son aterradores, anunció Grunt con algo que podría haber sido respeto o podría haber sido horror abyecto. Era difícil saberlo con los tracios. Luchan contra el universo mismo y ganan por su absoluta negativa a aceptar la derrota. El profesor Krell asintió lentamente. De hecho, le otorgo al señor Murphy la máxima calificación por esta tarea. Su tesis de que el estatus de superdepredador se puede alcanzar mediante una toma de decisiones catastróficamente deficiente, combinada con tasas de supervivencia inexplicables, no solo es válida, sino que representa un cambio fundamental en nuestra comprensión del éxito evolutivo. Jake sonreía radiante como un estudiante que acaba de aprobar el examen final de estupidez cuántica avanzada. Gracias, profesor. Debo admitir que no estaba seguro de si el argumento encajaría con una audiencia no humana. Su presentación ha sido esclarecedora, logró decir Beltar, mientras su forma volvía lentamente a un azul más normal. Aunque debo preguntar, seguramente sus ejemplos fueron algo exagerados para causar efecto. Seguramente los humanos no se comportan así con regularidad. Jake miró su cronómetro e hizo una mueca. De hecho, hablando de malas decisiones, probablemente debería mencionar por qué llegué tarde a clase hoy. La antena del profesor Krellix se activó con la clase de curiosidad morbosa que normalmente se reserva para ver accidentes de tráfico a cámara lenta. Ah, sí, así que la estación espacial tiene una nueva instalación recreativa, ¿verdad? Tiene unas plataformas de observación con unas vistas increíbles del sistema estelar local. Algo realmente hermoso. Jake dio otro sorbo a su misteriosa bebida, completamente ajeno a la creciente alarma en los rostros de sus compañeros. Y Floras, aunque su tono sugería que realmente no quería saberlo. Bueno, también instalaron unas esclusas de aire de emergencia para acceder al casco exterior para mantenimiento. Ya sabes,
para reparaciones y esas cosas. La sonrisa de Jake estaba adquiriendo esa cualidad particular que todo profesor aprende a reconocer como el preludio de un incidente disciplinario. La figura de Beltar se encendió de un rojo brillante. Por favor, dime que no hiciste lo que creo que estás a punto de decir que hiciste. Mira, el letrero decía solo personal autorizado. No saltes en Bungie desde la estación espacial. Técnicamente, no estaba violando ninguna norma específica. El aula estalló en caos. El profesor Krells emitió un sonido como el de una unidad de reciclaje de aire defectuosa. Florip alcanzó un estado de histeria gelatinosa que no debería haber sido físicamente posible. Incluso Grunt retrocedió con lo que podría haber sido horror o admiración. «Saltaste de la estación espacial», bramó Grunt. «¿Con qué equipo de seguridad?» «Ah, tenía equipo de seguridad. Tomé prestados unos cables de mantenimiento de la cubierta de ingeniería e improvisé un arnés. Era perfectamente seguro. Los cables de los inquilinos no están diseñados para uso recreativo», rugió Grunt, lo cual, viniendo de una especie que consideraba el combate de gladiadores una forma de terapia, era particularmente preocupante. Bebé aguantó. ¿Verdad? Además, la vista era increíble. Se pueden ver 3 nebulosas diferentes desde la parte inferior del arco de oscilación. El profesor Krells chasqueaba las mandíbulas tan rápido que parecía una sección de percusión sufriendo una convulsión. Señor Murphy, ¿se da cuenta de que podría haber muerto? ¿De qué podría haber dañado la estación? ¿De qué violó aproximadamente 47 normas de seguridad diferentes? Probablemente, asintió Jake alegremente. Pero fue genial. Estoy pensando en intentarlo de nuevo este fin de semana, quizá con un cable más largo para poder acercarme al campo de asteroides. El campo de asteroides es un peligro para la navegación, señaló Grunt con el tipo de énfasis que normalmente se reserva para explicar por qué saltar a volcanes activos se considera una mala planificación. ¿Verdad? Por eso sería tan genial hacer puenting. Piensa en las fotos. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que se asocia típicamente con la muerte térmica del universo. Finalmente, habló, con la voz hueca de alguien cuya fe y pensamiento racional acaban de ser asesinados a plena luz del día. Lo volverás a hacer, ¿verdad? Probablemente. O sea, ya tengo el arnés resuelto. Y Jenkins, de ingeniería, dijo que sabe dónde puedo conseguir cables mejores. Más elásticos. Deberían darme un buen rebote. El profesor Krell se quitó lentamente los 6 pares de gafas y comenzó a limpiarlas con la precisión mecánica de alguien cuyo mundo acaba de ser reorganizado por completo. Clase terminada, dijo débilmente. Necesito actualizar mi currículum. Posiblemente mis formularios del seguro. Definitivamente, mi comprensión de la biología evolutiva. Mientras los demás estudiantes salían, dándole a Jake la clase de amplio espectro que normalmente se reserva para la munición sin explotar, se detuvo en la puerta. Jake humano, dijeron, con su forma cristalina latiendo con reticente respeto. Admito tu punto de vista sobre las malas decisiones de vida que definen a los depredadores ápice. Gracias, Viltar. Eso significa mucho. Sin embargo, me siento obligado a señalar que el enfoque de supervivencia de tu especie es completamente loco. Jake sonrió y levantó su cuestionable bebida en un brindis. Y sin embargo, aquí estamos, habiendo conquistado los viajes interestelares y haciendo amistad con seres cristalinos de toda la galaxia. Si eso no es el éxito de Apex Predator, no sé qué lo será. Cuando Beltar se fue, sacudiendo su cristal y su cabeza en señal de derrota, Jake se volvió hacia el profesor Krellix, quien todavía estaba limpiando mecánicamente sus gafas. Entonces, profesor, a la misma hora la semana que viene. Estoy pensando en hacer mi próxima presentación sobre los enfoques humanos de la diplomacia. ¿Sabía que una vez terminamos una guerra jugando un partido de fútbol? Las mandíbulas del profesor Krell dejaron de chasquear por completo en el repentino silencio. Lentamente miró a Jake con la expresión de alguien que acababa de darse cuenta de que,
De hecho, las cosas podrían empeorar mucho. Murphy dijo en voz baja. Tal vez deberíamos discutir opciones de estudio independiente. La sonrisa de Jake se hizo más amplia. Impresionante. Tengo algunas ideas geniales sobre actividades recreativas humanas en entornos de gravedad cero. En algún lugar a lo lejos, una alarma de emergencia comenzó a sonar. Jake miró hacia la ventana donde los equipos de mantenimiento aparentemente estaban investigando algún tipo de modificación no autorizada del equipo cerca de las esclusas de aire exteriores de la estación. Dijo Jake, terminando su bebida. Probablemente debería ir a hablar con ellos sobre eso. Nos vemos la próxima semana, profesor. Cuando Jake salió del aula, el profesor Krell se sentó solo entre sus notas, mirando 47 años de datos xenobiológicos cuidadosamente organizados que acababan de ser completamente revolucionados por un humano con una mancha de café en la camisa y un completo desprecio por los principios básicos de la autoconservación. Hizo una nota final en su tableta. Se requiere revisión. Los depredadores superiores pueden definirse no por ventajas evolutivas, sino por la pura e inexplicable negativa a reconocer que algo es realmente. Luego dejó su lápiz, puso su cabeza entre sus manos y se preguntó si era demasiado tarde para cambiar de carrera. Tal vez algo seguro y predecible como la mecánica cuántica o la teoría de la paradoja temporal. Jake ya estaba explicando a un jefe de mantenimiento muy preocupado porque tomar prestados cables de la estación con fines recreativos había parecido una buena idea en ese momento, mientras simultáneamente planeaba su próxima aventura. Paracaidismo. El universo, al parecer, aún no he terminado de sentirme aterrorizado por el acercamiento de la humanidad al concepto de